¿verdad? Que es nuestro gasto público por parte del gobierno central con sus indicadores, ¿sí? Realmente, si logramos aplicar cada una de las fórmulas, no tendríamos por qué tener inconveniente. Para el gasto público tenemos dos formatos. El primero, que es un listado, ¿verdad? De lo que se derroga para la administración central, ¿verdad? Y acá pues están todas sus dependencias, ¿sí? Entonces nos solicitaban en nuestro laboratorio que debíamos obtener el total del gasto, ¿sí? Sumábamos cada uno de los renglones y teníamos un total de gasto, ¿sí? Adicional, nos brindaban acá a nosotros estos elementos importantes como los ingresos corrientes, los ingresos tributarios, PIB nominal, deuda externa, deuda interna, ¿sí? El tipo de cambio. Porque lo que necesitamos hacer es obtener cada uno de estos indicadores. En este primer ejemplo necesitábamos el superávit o el déficit, ¿cierto? Entonces aplicábamos la fórmula, ¿sí? Ingreso menos gasto. En el 2018 teníamos los ingresos corrientes del gobierno central, 62.662, en relación al gasto total, que eran 75.277.10. Entonces teníamos un dato de déficit, ¿verdad? Por ser negativo, de 12.615.10. Luego nos pedían nuestra carga tributaria, que es igual a los ingresos tributarios dividido el PIB por 100. Entonces obteníamos un 10.67%, ¿verdad? Luego teníamos los ingresos no tributarios. Acá tenemos ingresos corrientes e ingresos tributarios. Para obtener los ingresos no tributarios, restamos, ¿verdad?, los ingresos corrientes menos los ingresos tributarios y obtenemos los ingresos no tributarios, ¿sí? Luego teníamos una elasticidad tributaria. Para esto se debe hacer una variación entre el ingreso tributario y el PIB nominal de 2 años específicamente. Es por esta razón que para el 2018 no lo logramos hacer debido a que no tenemos datos del 2017. Entonces lo podemos hacer hasta el año 2019. Como es una variación, lo que quiere decir es la diferencia entre el año 2019 y 18 de los ingresos tributarios, o sea, 61.025.45 menos 58.835.60 por 100 menos 100. Y todo esto lo dividimos entre la diferencia que existe entre el PIB del 2019 y 18, 593.957.58, en relación a los 551.368.08 del año 2018 por 100 menos 100. Entonces obtenemos este resultado para la elasticidad tributaria. Luego tenemos una proporción de ingresos tributarios que es igual al ingreso tributario dividido, ¿sí?, los ingresos totales por 100. Lo que quiere decir que del total de ingresos tributarios corresponde a un 93.89%. Tenemos una deuda interna en relación al PIB, ¿sí?, que es la deuda interna dividido PIB por 100. Y tenemos una deuda externa en relación al PIB, con la diferencia que acá la deuda externa la teníamos en dólares y el PIB en quetzales. Trasladamos la deuda externa a quetzales multiplicando los 8.224.60 por 7.5 y entonces en ese momento ya lo podemos dividir dentro del PIB nominal, que son 51.368.08. Eso lo multiplicamos por 100. Bueno, y así para cada uno de los años. Yo considero que no tenemos tanto inconveniente en este modelo del gasto público, ¿sí? Pero tenemos este otro esquema, ¿verdad? Donde tenemos ingresos, total de ingresos, ¿sí?, que son ingresos corrientes más ingresos de capital más donaciones,
Los ingresos corrientes es igual a tributario y no tributario. Tenemos total del gasto que existe de funcionamiento y de capital. Y poder así obtener siempre nuestros indicadores. Acá no nos daban ciertos datos, ¿sí? No recuerdo cuáles, pero si no los tenemos, podemos observar que el total de ingresos es igual a los ingresos corrientes más ingresos de capital y donaciones. Si no tenemos los ingresos de capital, ¿sí? Basta con restar el total de ingresos menos los ingresos corrientes menos las donaciones para obtener los ingresos de capital, digamos. Si no teníamos nuestros ingresos no tributarios, bastaba con restar el total de los ingresos corrientes menos los tributarios y obtenemos entonces los no tributarios. ¿Sí? Si no teníamos los gastos de funcionamiento, bastaba restar el total del gasto, no teníamos los de funcionamiento. Y así sucesivamente para cada uno de los años. ¿Sí? Acá arriba, en este esquema, ya tenemos el déficit o el superávit. ¿Sí? Para los 3 años tenemos un déficit, ¿verdad? Cada vez mayor. O bueno, del año 2 al 3 disminuye un poco, ¿verdad? Siempre es déficit, pero disminuye un poco. Entonces obtenemos la carga tributaria, ¿verdad? Que es igual a los ingresos tributarios dividido PIB por 100. Aquí tenemos el PIB nominal. La elasticidad tributaria igual, lo podemos obtener hasta el año 2 por la variación, ¿verdad? Entre los ingresos tributarios y el PIB nominal de ambos años, ¿sí? Tenemos el déficit a PIB, ¿sí? Entonces dividimos el déficit dividido el PIB por 100, ¿verdad? Y el porcentaje que corresponde al PIB de lo que tenemos de déficit. El presupuesto de la universidad, que es igual entonces a los ingresos tributarios multiplicado por el 5%, ¿sí? El ahorro en cuenta corriente, que es igual a los ingresos corrientes, ¿sí? Menos los de funcionamiento. Y obtenemos el ahorro en cuenta corriente. Y nuestra disponibilidad para la inversión es igual a este ahorro en cuenta corriente más los ingresos de capital y los ingresos de donaciones, ¿verdad? Yo creo que ahí no nos perdemos tanto. Acá está para los otros 2 años, si quisiéramos observar las comparaciones, ¿verdad? De lo que ya teníamos, esto igual ya lo tienen ustedes. ¿Sí? Esto realmente es un recordatorio, joven. Lo vimos muy bien, tenemos nuestras fórmulas aplicadas correctamente, entonces no creo que tengamos inconvenientes para el tema del gasto público, ¿verdad? Pero no sé si de todos modos existiera alguna duda respecto a esto. ¿No hay dudas? Todo bien, Nick. Perfecto. Un segundo. Muy bien. Luego, sí, tenemos la unidad número 5 que corresponde a nuestra balanza de pagos, ¿sí? Balanza de pagos del gobierno central. Veíamos que teníamos dos ejercicios, ¿sí? Uno en este formato, en donde no nos brindaban también cierta información, ¿sí? Tenemos entonces cuenta corriente, cuenta de capital y financiera, errores y omisiones, balanza de global y financiamiento, ¿sí? Cuenta corriente es igual a bienes, servicios, renta, o ingresos primarios, transferencias o ingresos secundarios, ¿sí?
yo les facilité la manera en que debíamos obtener cada uno de estos renglones, ¿sí? Bienes, exportaciones menos importaciones. Como aquí no nos daban las exportaciones, yo les dije que sumáramos los bienes más las importaciones y vamos a tener nuestras exportaciones, ¿sí? Teníamos los servicios, no teníamos otros servicios, entonces restábamos, ¿verdad? Los servicios menos los transportes, menos los viajes y obteníamos esos otros servicios. Luego teníamos el ingreso primario o la renta, que es igual a la remuneración de empleados, renta de inversión directa, renta de inversión de cartera y otra inversión. No nos daban los créditos, ¿sí? Entonces acá es créditos menos débitos, ¿sí? Entonces, como lo que no teníamos eran los créditos, hacíamos siempre esta relación de suma entre la renta más los débitos y obteníamos nuestros créditos. Luego teníamos acá, no teníamos, perdón, las remesas de trabajadores, pero sí las transferencias corrientes. Entonces, solo les restábamos las transferencias menos otras transferencias y obteníamos nuestras remesas. ¿Sí? Y lo mismo aquí con la cuenta de capital. ¿Sí? Ya teníamos la cuenta de capital y financiera y la cuenta financiera, lo restábamos y obteníamos nuestra cuenta de capital. No teníamos la balanza global, sumábamos, ¿sí? La cuenta corriente, cuenta de capital y financiera, más los errores y omisos y obteníamos nuestra balanza. El financiamiento va a ser el más menos de la balanza. El saldo de la balanza de pagos siempre va a ser cero. Y teníamos PIB, tipo de cambio, el PIB nominal. ¿Sí? Van a obtener siempre nuestros indicadores. Tenemos la balanza entonces que es igual a los bienes, ¿sí? Exportaciones menos importaciones. Teníamos el grado de apertura que es igual a exportaciones más importaciones dividido PIB nominal por sí. Luego tenemos una brecha externa que es igual a las exportaciones menos importaciones dividido PIB por sí. Un índice de penetración que es igual a importaciones dividido importaciones más el PIB por 100. Un grado de endeudamiento, ¿sí? Que es igual a nuestra cuenta de capital y financiera dividido PIB por 100. Una cuenta corriente que es igual a la cuenta corriente dividido PIB por 100. Las remesas que son las remesas de los trabajadores dividido PIB por 100. Y los términos de intercambio, que es igual a exportaciones dividido importaciones. ¿Sí? Entonces, este era como que el formato fácil, ¿sí? Para encontrar nuestros datos. Teníamos 4 años. Yo acá les dejo los otros 3 años. ¿Sí? A esto realmente yo lo tenía así como valor cero. Una vez tenemos formulado nuestro Excel, le damos copiar a todo y listo. ¿Sí? Obtenemos los datos que correspondan a cada uno de los años. Pero en el problema 2 teníamos este inconveniente, que de alguna manera teníamos desordenado nuestro esquema para nuestra balanza de pagos, ¿sí? Entonces debíamos colocar cada uno de estos rubros, ¿verdad? Acá el problema es que no nos daban los errores y omisiones. Entonces yo les daba aquí un ejemplo claro, ¿verdad? Teníamos cuenta corriente, cuenta de capital y financiera, pero no teníamos errores y omisiones. Y tampoco la balanza de global, pero teníamos el financiamiento, ¿sí? Y el financiamiento, ¿sí? Era el más menos de la balanza global, en este caso menos 3.986.16. Entonces la balanza global era por el monto positivo. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Sí? Restarle a la balanza global lo que correspondía a cuenta corriente y a cuenta de capital y financiera para obtener nuestros errores y omisiones. ¿Verdad? Eso fue lo que hicimos. Y obtuvimos cada uno de estos. Gracias a la ayuda de algunos de ustedes, 2 personas específicamente. Yo tenía un error con la aplicación de la renta de inversión directa.
¿verdad? Yo lo tenía sumado, el ingreso más el pago. Y acá pues es ingreso menos pago, ¿verdad? Obtuvimos un dato correcto para un ingreso de cuenta corriente correcto. Y aplicamos siempre nuestros indicadores, ¿sí? Saldo de la balanza es igual entonces a los bienes, si se dan cuenta. Grado de apertura de la economía, exportaciones más importaciones dividido PIB por sí. La brecha externa es exportaciones menos importaciones dividido PIB por sí. El grado de penetración es igual a importaciones dividido importaciones más PIB por sí. El grado de endeudamiento es igual a nuestra cuenta capital y financiera dividido PIB por sí. La cuenta corriente de nuestra cuenta corriente dividido PIB por sí. Remesas a PIB igual a las remesas, ¿sí?, de los trabajadores netas dividido PIB por sí. Y los términos de intercambio, exportaciones dividido importaciones, ¿verdad? Y obtenemos todos nuestros indicadores, ¿sí? Quizá en el examen lo que puede suceder es que no les venga tan laborioso así, sino que les vamos a dar 3, 4 datos y tienen que aplicar ustedes una fórmula, digamos, para el grado de penetración. ¿Qué necesitamos para el grado de penetración? Las importaciones y el PIB, ¿verdad? Únicamente. Entonces, con esos datos ustedes obtienen el grado de penetración. ¿Sí? Pero no sé si hasta aquí ustedes tienen alguna duda. No, licenciado, de mi parte no, gracias. Disculpe, ¿va a compartir esto?